Siendo las 9:15 del día 14 de junio de 2017, declaro formalmente inaugurado el tercer Congreso Nacional denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo. Más de 600 jueces y magistrados federales de todo el país se reúnen en la Ciudad de México. Analizan el nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio de amparo. Sin echar las campanas al vuelo, en la evolución del sistema hay muestras que nos llaman al optimismo. El objetivo es establecer criterios jurídicos que protejan al máximo los derechos humanos. Este encuentro no es un simple ejercicio académico ni anecdótico. No se agota en que los que aquí están presentes se pongan al día en sus vivencias en torno a la judicatura. Responde a una necesidad imperiosa de retroalimentación. 11 mesas de trabajo en las que se debatió el control de la detención, la suspensión condicional, el amparo indirecto, el amparo directo y el derecho a una defensa adecuada. ¿Cómo debe actuar el juez en la actividad de control? ¿Cómo debe actuar el juez cuando esa historia que ocurrió en la calle, 2 días y medio después en promedio, le es presentada esa historia al juez en la sala de audiencias? Juzgadores especializados en el nuevo sistema de justicia penal que se enfrentan a la presión social. Pero están llamados a resistirlas en nombre de la independencia inherente a la tarea de juzgar. Valiéndose de su ética judicial, deben ser neutrales frente a los crecientes reclamos que se formulan en torno a los derechos de los imputados y de las víctimas por igual. Ministros, magistrados, jueces, defensores públicos y secretarios de estudio y cuenta, todos reunidos en el tercer Congreso Nacional, Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo a un año de su implementación. Conscientes o no, estamos viviendo y construyendo una etapa histórica en nuestro devenir judicial y que es comparable con la época en la que a base de jurisprudencia se formó y se forjó el juicio de amparo, como en aquellas décadas de 1870 en adelante. Más de 600 jueces y magistrados federales reunidos en la Ciudad de México para hablar sobre el nuevo sistema de justicia penal y el juicio de amparo. Le vamos a presentar todos los detalles de este encuentro en este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Soy Verónica González, comenzamos. ¿Quién organizó el tercer Congreso Nacional sobre el nuevo sistema de justicia penal? Se lo vamos a preguntar al director del Instituto de la Judicatura Federal, magistrado Salvador Mondragón. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Vero? Magistrado, pues sabemos que a partir de este acuerdo del Pleno, de que toda la capacitación para todo el personal del Poder Judicial, tanto la parte jurisdiccional como administrativa, pasara, digamos, a manos del instituto, pues les ha tocado participar de lleno en este tercer Congreso. ¿Cómo lo organizaron? Sí, pues como tú lo indicas, es una obligación que tiene el instituto derivado de la ley, y cuando hay alguna necesidad de capacitación, bueno, pues el instituto interviene. En esta ocasión, por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Judicatura Federal, en conjunto con la Unidad de Consolidación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues nos dimos a la tarea, por una parte, la unidad de detectar las necesidades de capacitación y presentar ante las instancias correspondientes, dígase Comité Académico del Instituto, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, este congreso que, pues desde luego, tiene como finalidad concentrar a los jueces y magistrados para discutir sobre los temas más relevantes que se dan en la actualidad del nuevo sistema penal acusatorio vinculados con el juicio de amparo. Así que esta organización pues nace de esa necesidad a un año de la implementación y a nivel federal, y desde luego pues ya ahora con un contacto, digamos, más fuerte, mucho más profundo, mucho más intenso con el juicio de amparo. Magistrado, ¿quiénes participan? ¿Cómo se inscribieron? ¿O fue de manera obligatoria, es decir, todos los que tocan la materia penal? ¿Cómo fue? ¿Quiénes están aquí? Sí, pues sí, efectivamente, es una comisión. Los jueces y magistrados que están en este congreso son juzgadores comisionados por el Consejo de la Judicatura. Son todos aquellos que
tienen vinculación o algún contacto con el nuevo sistema penal acusatorio vinculado con el juicio de amparo. Esto quiere decir que tenemos jueces del nuevo sistema penal y tenemos jueces de amparo, tenemos magistrados que tienen que conocer el juicio de amparo vinculado con el nuevo sistema. Entonces son todos ellos los que están aquí comisionados, están casi todos los que tienen contacto, salvo los que están de guardia, salvo los presidentes de los tribunales, que pues no todos pueden venir, pero fuera de ellos que, digamos, por alguna razón de necesidad del juzgado, del lugar o del tribunal, tienen que quedarse, todos están aquí concentrados. Es decir, mientras unos se están capacitando, no está paralizado el sistema de impartición de justicia en esta materia. Sí, efectivamente, hay muchos trámites que pueden seguir avanzando y hay resoluciones que no pueden esperar. Entonces, sí, efectivamente, la capacitación no implica la paralización de la prestación de servicio que damos en el Poder Judicial Federal. Y esto, pues, se toma en cuenta y, efectivamente, los que están aquí, pues, están en ese tema de la capacitación, y los que se han quedado ahora en sus órganos jurisdiccionales, bueno, ya han recibido alguna capacitación. Desde luego que pues, nos gustaría tenerlos a todos, pero vamos, sí hay que atender esa parte, no podemos paralizar los tribunales y los juzgados. Entonces, en total, ¿quiénes están aquí? ¿Cuántos son? Mira, tenemos alrededor de 600 juzgadores, entre jueces y magistrados, alrededor de 600. ¿Cómo determina la Escuela Judicial cuál va a ser el método de esta capacitación? Porque antes, en años anteriores, en otro tipo de congresos, de todo tipo de materias, veíamos, por ejemplo, conferencias magistrales, ¿no? Ponentes, puras exposiciones. Y en esto hemos observado que hay otro tipo de método. ¿Cómo lo determinaron? Sí, pues nos dimos cuenta que por la experiencia que nos ha dejado todos los cursos que hemos dado en la Escuela Judicial, que pues la mejor forma de, digamos, de llegar y de conocer las opiniones de los magistrados es funcionar en forma de seminarios. Eso a lo largo del año hemos tenido muchos cursos de capacitación con estos jueces y estos magistrados y hemos seguido el formato de seminario. Esto nos arrojó los temas más, digamos, debatibles que los magistrados fueron detectando y los jueces en esos seminarios. Eran temas recurrentes, teníamos grupos cada semana y de ahí estuvimos atentos a cuáles eran los debates que ellos tenían, porque ellos al participar en esos cursos, pues ponían sobre la mesa los principales problemas que estaban enfrentando. En el día a día, ¿no? En el día a día, y entonces pues había que estar atentos para ver qué es exactamente lo que ellos estaban pensando, y con base en ello seleccionamos los temas que consideramos que eran los más trascendentes y relevantes en este momento, y los subimos a discusión para ver si eran los temas relevantes, y junto con la unidad de consolidación consideramos que esos eran los temas que tenían que plantearse aquí, y pues efectivamente ya no se sigue un formato de conferencias, aunque tenemos conferencias magistrales. Exacto, combinado con ese tipo de ejercicios que son mesas donde los magistrados proponen una solución a las preguntas que les hacen previamente, y son soluciones que muchas veces son contradictorias. Una vez que se han planteado todas las posiciones, ellos debaten o contraargumentan en relación con la postura original o con la postura contraria, y se abre, digamos, un espacio para el público para que sobre esos temas los jueces y magistrados, que también están muy, digamos, ya conscientes y además tienen los problemas ya en las manos, pues también estén opinando sobre estas preguntas. Así que básicamente esa fue la forma de selección de este formato del Congreso, es qué problemas tenemos, problemas que ellos mismos están detectando, los elevamos en forma de pregunta y ellos contestan las preguntas en esas mesas de trabajo. Magistrado, y también pudimos observar que trajeron a especialistas internacionales. Efectivamente, tenemos dos invitados, un ministro chileno y un ministro peruano. Básicamente lo que nosotros hemos visto es que ellos han transitado también por el sistema acusatorio y queremos saber qué es lo que ellos vivieron, cómo es su experiencia, cuáles son los
las virtudes, cuáles son la problemática que enfrentaron y cómo la han ido enfrentando. Lo importante para nosotros es, en primer lugar, detectar cómo vamos en el nuevo sistema penal acusatorio. En segundo lugar, detectar los temas que son relevantes en este momento. En tercer lugar, ser críticos con el sistema, porque de esa forma nosotros podemos seguir construyendo desde la Escuela Judicial esa capacitación. Y es muy importante para nosotros voltear hacia otros sistemas que también han iniciado y han transitado sobre este mismo tema y saber cuáles son esas bondades que tiene el sistema para ellos, cómo lo han enfrentado y también cuáles problemas han tenido ellos. Eso es muy importante porque los jueces y magistrados lo comparan nuestra problemática con la que tienen ellos y nos damos cuenta que, que un nuevo sistema pues no es sencillo. Ya la experiencia que ahora tenemos con esas conferencias de los ministros extranjeros, pues nos damos cuenta que también tuvieron muchos problemas para adaptarse, para ¿no? adaptar para el sistema. Sí. Desde luego que esto me parece muy natural. La incorporación de un nuevo sistema pues siempre va a arrojar esta problemática. Hay que introducirlo, hay que solidificarlo, hay que ver cómo va avanzando y desde luego pues hay que ser críticos y autocríticos con lo que estamos viviendo para saber cómo lo podemos afrontar. Magistrado, entonces fueron 11 mesas de trabajo, 3 días, ¿no?, de debates, de análisis, y al final con todas estas reflexiones, ¿qué es lo que se hace o a dónde se llevan estas reflexiones? Sí, pues la idea es que con base en estas reflexiones, esas conclusiones, podamos tener un material de apoyo para seguir preparando temas de capacitación, saber de dónde podemos partir y hacia dónde vamos en relación con la problemática que están enfrentando. Porque como mi experiencia que te digo de este congreso, es que nos damos cuenta que pues hay mucha actividad por parte de los jueces y magistrados ya en temas específicos. Esos temas específicos que ya nos han servido de capacitación, pues ahora en este congreso nos damos cuenta que tienen otras vertientes. No es que ya tengamos un problema solucionado, sino simplemente detectamos cuáles son los temas problemáticos y detectamos nuevos problemas que se van presentando según escuchamos en el congreso, y eso nos sirve desde luego como una detección de necesidades de cómo y desde dónde debemos capacitar. Eso es una gran experiencia para la Escuela Judicial porque sabemos cuáles son sus necesidades de capacitación. Bien, pues, magistrado Salvador Mondragón, director de la Escuela Judicial, un placer que nos haya acompañado en esta edición especial de nuestro programa. Gracias por la invitación y siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hablando de herramientas con que contamos para abordar los temas de perspectiva de género, podría yo comentarles desde la propia normatividad que existe en nuestros códigos, pero principalmente los lineamientos de interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecernos algunos puntos específicos de líneas que debemos de tomar en cuenta para poder juzgar con esta perspectiva de género, ya sea por sexo, raza, nacionalidad, etc. Así como apegarnos estrictamente a ordenamientos de carácter internacional. Yo no haría una distinción entre resolver asuntos con perspectiva de género en el anterior sistema o en el actual, porque finalmente lo que estamos analizando es la situación específica de una mujer y esa situación atendiendo a los roles, a los estereotipos, a las asimetrías de poder que ha vivido y que detectemos en el asunto en específico para tomar una decisión con perspectiva de género. Si tomamos en cuenta criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido muchos criterios a nivel de tesis o de jurisprudencia que justamente nos permiten a todas las personas que juzgamos el entender la problemática especial
de una mujer o de alguna persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que por esa razón nosotros como juzgadores tenemos que detectar esas asimetrías que han existido en su vida y que nos conlleva a entender que se encuentra en una situación tal que tenemos que juzgar desde una perspectiva diferente. Es decir, estos criterios nos dan como el ABC para poderlo entender en un asunto en concreto y a partir de ahí construir una decisión diferente donde atendamos a la situación que llevaron a una persona quizá a cometer un hecho ilícito, y especialmente a verificar si en esa comisión existieron circunstancias tales que nos implican juzgar con esa perspectiva. De manera práctica yo les comentaría que en la zona específica en que yo estoy, que es Baja California, he tenido algunos casos de perspectiva de género, como son el caso de mujeres que se les llaman cargueras, por el hecho de que son utilizadas en el tramo Acapulco, Baja California, para trasladar droga dentro de su cuerpo. Hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género que también emitió la Suprema Corte, pero hay lineamientos específicos de la Procuraduría General de la República del protocolo específico que se debe de seguir cuando una mujer, por ejemplo, es detenida, que sea asistida por una persona de su mismo sexo, que esté presente una persona de su mismo sexo, que se les lleve a un centro de salud para que en el centro de salud les sea extraída la droga y que se resguarde principalmente eso, su seguridad personal. ¿Cuál ha sido la experiencia de otros países que han implementado el sistema penal acusatorio? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Él es Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel en Santiago de Chile. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Cuéntenos de la experiencia en su país de implementar este sistema de justicia penal acusatorio. Bueno, ha sido un proceso que ha durado 17 años, porque la reforma en nuestro país se inicia el año 2000. Y en verdad hemos tenido varios estadios, o sea, varias fases en la implementación de la reforma y nos parece que logramos un buen nivel en la eficiencia del sistema, es decir, en articular los mecanismos necesarios para que funcionara bien el sistema penal acusatorio. Pero en el último tiempo hemos estado detectando que hay algunos problemas o dificultades en los resultados que esperábamos de la reforma. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, empezamos a medir los efectos respecto de las personas privadas de libertad. Y la verdad es que descubrimos, ¿cierto?, después de hacer un análisis estadístico, en definitiva, que había una curva ascendente respecto a aquellas personas que se encuentran en las cárceles. O sea, había un número mucho mayor. La tasa de crecimiento de la población carcelaria en Chile es de un 6,3% anual y estamos en el primer lugar en Latinoamérica en la cantidad de presos en relación a los habitantes. Y eso nos empezó a preocupar porque entendíamos que la eficiencia del sistema necesariamente tenía que producir un resultado fundamentalmente en la reducción de las personas privadas de libertad. Eso es lo que se esperaba, pero no estaba sucediendo. No está sucediendo hoy en Chile. Y por lo tanto estamos explorando otros mecanismos. Y esos otros mecanismos significan, de alguna manera, potenciar lo que es la rehabilitación. Desde los jóvenes que son infractores de ley, que están sujetos a una ley especial respecto de los adolescentes, hasta aquellos que son primerizos como adultos en el sistema. Y por lo tanto estamos ahora en un proceso de implementación de programas que tienen que ver con la rehabilitación de los adolescentes, fundamentalmente en su relación con las drogas, que son las que potencian la comisión de los delitos, y también en los adultos. Y estamos propiciando los mecanismos alternativos que nos da el nuevo sistema procesal acusatorio para incorporar precisamente todo el sistema de rehabilitación. Y en verdad hemos hecho una medición en los últimos años, en los últimos 3 años,
y se ha reducido la reincidencia de una manera drástica respecto del número de personas que han ingresado a estos programas. Y la verdad es que de una reincidencia que hay en Chile del orden general, del orden del 60 o 70%, o sea, 7 de cada 10 personas vuelve a delinquir una vez que ha sido condenado, hemos reducido la reincidencia a un 9%. Entonces, o sea, menos, digamos, de una persona que solo reincide de 10. En consecuencia, estamos viendo que los resultados van en esa dirección. Si le voy entendiendo bien, ministro, cuando ustedes están detectando algún que no se está alcanzando el objetivo en alguno de los aspectos del nuevo sistema, atacan, pero desde las bases, desde lo que está ocurriendo, lo que está generando el problema. Es decir, el sistema es bueno, pero hay que ir corrigiendo lo que está ocasionando. Claro, nosotros decimos que tenemos que atacar las causas que producen el delito. En realidad, el sistema tradicional tiene un énfasis más en lo punitivo, o sea, en lo sancionador. Y nos hemos dado cuenta que ese mecanismo, la verdad es que no tiene los efectos, como digo, que se requieren en la búsqueda de los resultados, y tenemos que atacar las bases, las causas, por qué se genera el delito. Y normalmente el delito en nuestros países latinoamericanos va asociado a la ingesta de drogas o alcohol. Fundamentalmente, cerca del 60 o 70% de los delitos se cometen en esa relación droga-delito. Y por lo tanto hemos trabajado intensamente ahí junto con otros, como digo, otros mecanismos. Lo que nos parece a nosotros, junto con, de alguna manera, un aumento también en la gravedad de la criminalidad, que yo creo que también es un problema de todos nuestros países, de la criminalidad organizada, el crimen organizado. Y en verdad, desde el punto de vista de la estrategia para combatir el crimen organizado, precisamente estos mecanismos nos sirven, porque vamos recuperando una gran parte de aquellos que cometen delitos y que no vuelven a delinquir por la rehabilitación, que son cerca del 60 o 70%, yo diría podría llegar hasta el 90%, porque solo el 10% es una criminalidad dura y una criminalidad organizada. Y eso nos posibilita concentrar nuestros recursos, los recursos del Estado, los recursos del sistema judicial, precisamente en atacar aquella criminalidad dura, lo que debería darnos muy buenos resultados en el corto plazo, diría de aquí a 5 o 10 años más. Bien, mencionaba usted en la conferencia magistral que ofreció en este tercer Congreso Nacional el asunto del debido proceso. ¿Cómo les ha ido a ustedes allá en Chile con este tema? En general, a nosotros nos parece que ha habido una perfecta dinámica en relación a lo que es seguridad pública versus derechos de las personas. En una primera fase esto se podía de alguna manera producir de forma muy armónica. En el último tiempo nos parece que ha habido unos problemas porque dado la situación de la realidad del país, con este crimen organizado también como hemos señalado, la verdad es que se ha profundizado esa distancia entre el ejercicio de los derechos y la seguridad ciudadana. Y por lo tanto hemos avanzado mucho más en la restricción de los derechos. Y eso es de alguna manera preocupante desde el punto de vista también de la estructura del sistema. Porque el sistema tiene su base precisamente en la protección de los ciudadanos y en el resguardo de sus derechos. El Estado debe procurar el bien común de las personas, ¿no? Y ese bien común de alguna manera se diluye si nosotros restringimos algunos derechos. Entonces, por eso estamos nuevamente haciendo una revisión de esos aspectos y nos parece que es una también de las cuestiones reprochables en nuestro sistema, dado el avance de la reforma. Aquí en México, desde que se aprobó la reforma constitucional en materia penal en 2008, el Consejo de la Judicatura, encargado de la capacitación, bueno, pues ha venido dando diplomados, talleres, y estos congresos forman parte de esa capacitación permanente. Allá en su país, ¿cómo han tenido este proceso de capacitación? La capacitación en el cambio de sistema es vital, absolutamente. Es como una de las piedras angulares, porque indudablemente hay que cambiar la visión acerca de la impartición de justicia. Nosotros, como entiendo ustedes también, veníamos de un sistema distinto al acusatorio, un sistema inquisitivo, absolutamente, es decir, donde el imputado prácticamente no tenía derechos. Entonces, transitar hacia precisamente la protección de esos derechos, no solo del imputado, sino que también de la víctima, de los intervinientes en el proceso,
en lo que tiene que ver con un juez que resguarda esta dinámica procesal y resguarda el ejercicio tanto el derecho de defensa como el derecho que tiene el Ministerio Público para poder hacer la persecución penal. Y una participación más activa de la víctima, ¿no? Y también Una reconocer participación sus más activa de la derechos. víctima. Y eso requiere indudablemente la incorporación de educación, de capacitación, de buscar los instrumentos eficaces para aquello, sobre la base de fundamentalmente de una preparación de los jueces. No solo de los jueces, sino que una preparación de los fiscales, de los defensores, y una preparación y una educación con respecto a la comunidad. Exacto. Nosotros hemos hecho una campaña muy fuerte en la relación del Poder Judicial con la comunidad, en que jueces y todo el sistema de justicia va a la comunidad y va a explicar en qué consiste la reforma y va a explicar en qué consiste también aquellos núcleos que requieren una potenciación en el conocimiento de la ciudadanía. Eso nos ha dado muy buenos resultados en estas jornadas de difusión. Y estamos también, eso lo venimos haciendo ya desde el año 2008, llevamos casi 9 años en esa política, y en verdad yo creo que ha demostrado que la capacitación general de los actores del sistema como de la propia ciudadanía es un paso ineludible para poder comprender el nuevo sistema. Yo creo que aquí, y eso es uno de los problemas, hay gente interesada en que fracase este sistema. Hay grupos a los cuales no les gusta que funcione este sistema porque el sistema en sí es un sistema más eficiente. Claro. Y por lo tanto van a poner el énfasis quizá en algunos aspectos que pueden ser reprochables pero que son mejorables. La estructura del sistema es buena. Nuestra experiencia en 17 años nos dice que el sistema está funcionando bien. Requiere ajustes, por supuesto, porque el tiempo va teniendo también desafíos que son distintos. Va cambiando la sociedad, los delitos. Va cambiando la sociedad, va cambiando las necesidades de la gente, la forma de pensar, los problemas en relación a la delincuencia. Y por lo tanto también el sistema penal acusatorio tiene que tener algún ajuste. Algún ajuste. En eso estamos, yo llamo a los mexicanos a interiorizarse verdaderamente de en qué consiste este nuevo proceso y en definitiva yo creo que a tener una apertura en relación a este conocimiento para poder percibir que se trata de un buen sistema que protege los derechos de todos, no solo los derechos del imputado, porque eso es verdad, existe una mayor protección, pero también existe una mayor de protección de las víctimas y existe una mayor protección del Estado, que es lo que necesitamos, de nuestra organización, de todos los ciudadanos, porque digo, nos permite utilizar una estrategia de combate a ese crimen organizado que de alguna manera pone en jaque a la propia sociedad. Bien, pues, ministro Roberto Contreras, un placer que nos haya acompañado en el programa. Ha sido un gusto para mí, siempre muy grato estar en México. Así que un saludo a los mexicanos y mexicanas. Un gusto. Pues muchas gracias. Gracias. La restricción de la libertad, conforme lo establece la Constitución, únicamente se puede restringir la libertad a la persona en 3 supuestos. Primero es cuando se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito en flagrancia. El segundo supuesto puede ser cuando se dicta una orden de aprehensión por parte de una autoridad judicial. Y la tercera, una detención por parte del agente del Ministerio Público. Por lo regular siempre el debate se presenta cuando se trata de una detención en flagrancia. Hay que especificar que es previo a la detención. Esto quiere decir que existen circunstancias que dan pie a que provisionalmente o antes de la detención se detenga una persona de carácter, valga la redundancia, provisional. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber una sospecha la cual amerite una detención y cual tiene que tener 3 etapas. Una sencilla, que cualquier autoridad policial puede acercarse a una persona y le pregunta qué hace en algún lugar. Y la siguiente podría ser un poquito más invasiva, en el caso que tenga algo, alguna mochila, alguna bolsa, y le podría preguntar qué es lo que lleva allá. Esa es la segunda etapa. Y la tercera, que ya sería más invasiva, es ya averiguar qué tiene allá, y ya es como una etapa ya más de investigación, pero que lo permite la sospecha razonable. Y eso daría pie, en su caso,
a encontrar o darse cuenta de que existe un delito y con motivo de ello proceder a la detención. Los criterios de la Suprema Corte de la primera sala en relación con la sospecha razonable, hace referencia a que las autoridades, para poder acercarse a las personas, como mencionamos ya, el control provisional menor y en tu caso el control provisional mayor, la sospecha nos va a dar la pauta para cuando hay un acercamiento en primer grado y si advertimos algún dato que nos permita considerar, un dato objetivo que nos permita considerar la comisión o posible comisión de un hecho ilícito, entonces podría darse el siguiente paso, que es el control provisional mayor, y eso ya nos da la pauta para que se pueda hacer esta revisión. Entonces, la sospecha razonada, lo que sí consideró la Corte es que no debe de darse como elemento subjetivo, es decir, el estado de nerviosismo no es suficiente para revisar a una persona, o su calidad de su vestimenta, sus características de la persona, pelo largo o su perfil de estilo lombrosiano, ¿no? Una persona que parece delincuente, vamos a revisarlo. Entonces, la sospecha razonable, tiene que dar al grado de que hay elementos objetivos que nos permitan acercar. Eso puede ser, según la tesis de la primera sala, el hecho de una fuga, un intento de fuga, o al ver a la autoridad llevar hacia el otro lugar, o cuando se detiene a la persona por un control menor, a lo mejor un olor característico a un elemento que pueda ser marihuana, golpes en la cajuela que pudiera ser una persona que se encuentra secuestrada, o situaciones que nos lleven a considerar, por ejemplo, en la observación de la primera revisión, que haya armas debajo del asiento. Entonces, elementos objetivos que nos permitan llevar a cabo ese control, y esa sospecha nos va a dar la pauta para llevar a cabo el control y poder llevar más adelante un nivel más alto de revisión que nos puede dar la pauta para que se dé una comisión de un hecho delictivo, ¿no? Los criterios de la primera sala ha determinado que siempre, para efectos de una detención en la que no hay flagrancia, no se evidencia el delito, entonces es un rango mayor la sospecha razonada por parte de la autoridad para justificar que va a interceptar a una persona y la va a someter primero a una inmediación para determinar qué está haciendo ahí o identificarla. Y solamente de esos datos va a poder determinar si persiste esa sospecha razonada o se incrementa, como por ejemplo con ciertas actitudes como la evasión, el ataque hacia los agentes, que pudieran dar lugar a un nivel superior del control preventivo, para entonces ya tener un acercamiento. La Suprema Corte, para dar conceptualización y abundar sobre este control preventivo, establece 3 rangos de acercamiento a la persona. El primero, la inmediación, que es precisamente el acercamiento para poder identificar a la persona. El segundo, ya era hacer la revisión propiamente de la persona o de sus objetos. Y el tercero, materializar la detención ante el descubrimiento de que sí se está cometiendo un delito o se está tratando de ocultar, o en una condición evasiva después de haber acontecido. En este tercer Congreso Nacional participaron más de 600 juzgadores federales. Uno de ellos nos acompaña hoy aquí en el estudio del Consejo de la Judicatura. Hoy le damos la bienvenida, él es Pablo Vicente Monroy Gómez, magistrado de circuito. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente, Verónica. Magistrado, sabemos usted integra un tribunal unitario en el estado de Mérida, Yucatán. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido de ver esta pues convivencia, podremos decir, entre el juicio de amparo y el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, pues, como bien señalas, es una convivencia difícil que plantea muchos retos, porque se trata de armonizar el nuevo sistema de justicia penal con un juicio de amparo
que data de hace 2 siglos. Y lo que fue bueno en su momento, lo que fue bueno en su época, pues ahora necesita ajustes para seguir siendo un medio de protección, para seguir siendo la garantía por excelencia de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Entonces, tenemos desfases entre esa aportación histórica, muy importante, pero con tiempos nuevos, desafíos nuevos, problemáticas nuevas, que no necesariamente se ajustan a los principios como originalmente fueron concebidos. Así es. Entonces, se trata de conservar la esencia, pero adaptarla a las nuevas épocas. ¿Cómo contribuyen reuniones como estas, como este Congreso Nacional en el que participan jueces que están llevando a cabo estas decisiones a nivel juez de control, que se evalúa si fue legal la detención, ¿no? Y también magistrados que están revisando estas decisiones? ¿Cómo contribuye un congreso como este a la preparación de ustedes? Bueno, esa es una excelente pregunta, un excelente planteamiento. Cada congreso ha tenido su propia personalidad. Este tercero contiene, por su estructura, por las participaciones que hemos visto en la mesa que me tocó participar, contiene ese balance entre lo doctrinal y lo práctico. Si nos fijamos bien, en todas las mesas, los participantes, en mayor o menor medida, pero siempre estuvo presente el caso específico. Y no cabe duda que el caso específico es lo que va señalando las coordenadas de cómo debemos interactuar unos y otros. Creo que aquella aparente brecha, aquella aparente distancia entre personas jóvenes, imbuidas del sistema penal, del nuevo sistema penal, y personas que ya somos de una generación más anterior, forjados con el amparo y con el sistema penal anterior, tradicional, se ha ido rompiendo, se ha ido desvaneciendo a partir de un diálogo respetuoso en donde en todas las mesas hubo divergencia. Claro, lo pudimos ver. En todas las mesas, pero esas divergencias apoyadas con argumentos sólidos que tienen la virtud de que nos dejan temas para reflexionar, para pensar, para ajustar. Entonces, creo que en los congresos venideros, la idea de ir partiendo de los casos específicos es la tónica para poder lograr este diálogo. Nosotros pudimos ver que el formato, yo creo que desde el primer congreso fue así, de análisis y debate, ¿no? De presentar los puntos que están como en contradicción. Y tal vez para una persona que no está muy familiarizada con el trabajo de los jueces, podría decir, ¿cómo es que los jueces no están de acuerdo? ¿Qué les diría usted a esas personas? ¿Por qué es útil este formato? ¿Y por qué se da así el derecho y luego pues la impartición de justicia? Claro. Bueno, yo haría una precisión. Es cierto, hubo divergencias, pero el contenido de las mesas de los primeros 2 congresos fueron más sobre aspectos teóricos. Iniciaba apenas, ¿no? Iniciaba apenas y no teníamos un código nacional operando ni nada, ¿no? Entonces eso marca una diferencia con este congreso, ya con un código nacional y ya con más casos específicos, ¿no? Ahora, ¿cómo explicar a la ciudadanía de la que formamos parte todos nosotros finalmente, que es válido y que es bueno y que es provechoso que haya puntos de vista distintos? Juzgar a un semejante es lo más difícil que puede haber. Atribuirle si tiene razón o no tiene razón en un juicio civil sobre patria potestad, si le corresponden los bienes de la herencia o no a una pretendiente, a una señora o a otra.
si un trabajador fue despedido injustificadamente o no, si una persona debe ser objeto de reproche penal y de una pena de prisión por una conducta que se le atribuye o no. Juzgar eso es muy difícil. Es muy difícil y muy complejo, al punto de que en lo particular creo que esa idea de que tenemos que llegar a la verdad de lo sucedido no se alcanza. Ni siquiera los que vieron y participaron en el hecho lo pueden reproducir tal cual, porque hay muchos filtros humanos que se van dando, emociones, prejuicios, predilecciones, simpatías, antipatías, etc. Entonces, la labor nuestra consiste en contrastar nuestra apreciación con otra persona para que lo que no ve uno, lo ve otro. Y de esa manera se vaya conjugando una idea pues más próxima a lo justo. Yo diría, más que llegar a la verdad, hay que aproximarnos a lo justo. Hay que aproximarnos a dar a cada quien lo que le corresponde, dentro de las posibilidades humanas, dentro del material que las partes aporten al juicio. Por otro lado, en mi calidad de magistrado unitario, me toca revisar las decisiones de mis compañeros jueces. Entonces, esta idea de que la decisión que se toma en primera instancia sea revisable en una segunda instancia y de que aún en ciertos casos esa decisión que yo tomo sea revisada por un tribunal colegiado, si se trata ya de una sentencia definitiva. O mejor aún, que esa decisión del tribunal colegiado llegue hasta la Suprema Corte, pues le da garantía al ciudadano de que su asunto ha sido examinado por varias miradas. Y entonces se vaya depurando y se vaya consiguiendo más el objetivo de aproximarnos a lo justo. Bien, pues se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos mucho, magistrado, que haya estado con nosotros en el programa de hoy, sobre todo, como usted lo plantea, porque esta convivencia, esta interacción que se da entre el juicio de amparo y el nuevo sistema es algo complejo y que sin duda en futuros congresos lo seguirán ustedes afinando. Pero vamos bien, yo el mensaje que le quisiera enviar a la ciudadanía, a quienes ven estos programas, es de que tengan confianza de que el empeño del Poder Judicial de la Federación es servir de la mejor manera posible a la encomienda que nos han dado, que haya paz social y que este país prospere como todos queremos que suceda. Muchas gracias, magistrado Monroy. Al contrario, el agradecido soy yo, Verónica. Un placer tenerlo en el programa. El placer es mío. El juicio de amparo directo es un medio de defensa que establece la propia Constitución regulado a través de la ley reglamentaria que es la ley de amparo y que nos sirve para impugnar resoluciones definitivas o aquellas que pongan fin a un procedimiento. En términos generales, ¿qué se analiza en el amparo directo? En el amparo directo, además de la resolución o sentencia que pone fin al juicio, se analizan violaciones procesales que trascienden a la misma sentencia. Esas violaciones se pueden dar bien durante el procedimiento de las etapas del nuevo procedimiento penal, que viene a ser las etapas previas, como es la audiencia inicial, la audiencia intermedia o bien en la audiencia del juicio oral. El mismo 170 de la ley de amparo dice que sentencia definitiva es aquella que resuelve el fondo, resuelve el asunto en lo principal, y la que sin decidirlo, pero lo da por concluido, son las resoluciones en el diverso supuesto, es decir, sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Las que comento son las que ponen fin al juicio, es decir, no deciden en el juicio en lo principal, pero lo dan por concluido. Por ejemplo, el auto de caducidad, el auto que desecha la demanda. Entonces, ahora hablando del sistema penal acusatorio,
El 173, apartado B, habla de las violaciones procesales que se pueden hacer valer en el amparo directo. Y algo muy importante, se reforma la ley de amparo y también la víctima puede impugnar a través del amparo directo una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento. En la audiencia de juicio oral del nuevo sistema penal acusatorio, las violaciones procesales son las que surgen precisamente en esa audiencia de juicio, que se verifican ante un juez de enjuiciamiento en donde éste tiene que revisar ciertas formalidades que se dan en la audiencia, incluso previas a su apertura formal. Por ejemplo, verificar que han acudido todos los testigos, todas las pruebas de las partes y que se encuentren esos medios de prueba que son personas en esa audiencia, previa a dar apertura, porque dando apertura no podría ya bajo el principio de continuidad continuar con esta audiencia si le hizo falta, por ejemplo, un perito o un testigo de cargo. Bajo esa circunstancia, el juez tiene que verificar la formalidad de la audiencia para no incurrir en una violación formal a la misma, y esas son las violaciones que surgen en la audiencia de juicio. Estas violaciones no pueden surgir en la audiencia intermedia o en la audiencia inicial, solamente las que se establezcan en la audiencia de juicio, la cual es una audiencia formal y técnica por el desarrollo que en ello se lleva. Claro que existen violaciones en las etapas previas. Por ejemplo, en la audiencia inicial. La audiencia inicial es una audiencia que es sencilla, no es técnica, pero sí es muy formal. Por ejemplo, el fiscal, al momento de hacer la imputación, tiene que establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los hechos correctamente que le está imputando a la persona. Bajo esa circunstancia, al momento de que pasa esa etapa y ahora pide la voz para solicitar la fundamentación de la vinculación, ya no puede el fiscal agregar más hechos de los que no hizo en la imputación. Si el juez permite eso, se incurre en una violación procesal o formal en esa etapa de audiencia inicial. En la audiencia intermedia, en la audiencia que se verifica bajo las circunstancias de ponerse de acuerdo las partes, por ejemplo, con las pruebas que habrán de llevar a audiencia de juicio, pueden surgir las violaciones formales procesales cuando no se le permite, por ejemplo, a la defensa o al imputado poder llegar a un acuerdo que el fiscal considere no es oportuno en relación con un medio de prueba. Entonces, vemos que cada una de las audiencias tienen formalidades y estas previas también están establecidas en el Código Nacional de Procesos Penales, y bajo esas circunstancias sí se debe de cuidar la formalidad de que exista el acuerdo de ambas partes en cuanto, vaya la redundancia, en cuanto a saber qué pruebas habrá de llevar a juicio y qué pruebas no, donde el juez habrá de resolver precisamente esa controversia en donde las partes estén conformes con la decisión de las pruebas. ¿Quiénes están encargados de realizar el control de la detención en una audiencia inicial? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Ella es Karina Córdoba Cáñez, jueza de distrito especializada en el nuevo sistema de justicia penal. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Jueza, ¿cómo le ha ido o qué nos podría contar de su experiencia? Sabemos que usted está adscrita al Centro de Justicia Penal Federal allá en Sonora. ¿Cuál ha sido su experiencia en este primer año de implementación del sistema penal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, me encuentro adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora. Es un centro de justicia que inició operación el 29 de abril del 2016. Acabamos de cumplir un año funcionando.
Hemos pasado varias etapas con relación a este año de operación. De hecho, iniciamos en un centro de justicia provisional que fue pues habilitado únicamente para que arrancara el sistema en tiempo como estaba planeado y como formaba parte ya de un plan de desarrollo del sistema de justicia. El 11 de octubre inauguramos el Centro de Justicia Definitivo. Es un centro de justicia ya con las dimensiones necesarias para el correcto funcionamiento. Hemos ido avanzando. Iniciamos con 3 jueces de distrito especializados en el sistema, adscritos a ese centro de justicia. Ya se incorpora una juez más debido a la reacción en el Estado de las cargas de trabajo. Pues sabemos que hay entidades federativas en donde han iniciado de manera un poco más lenta. Sonora empezó con un poco más de carga de trabajo fuerte. Iniciamos el 29 de abril, al día siguiente ya tuvimos nuestro primer control de detención, así es que de ahí empezamos fuerte. Somos uno de los 10 estados con más carga de trabajo con los centros de justicia, y ello es importante a mi juicio, por lo menos desde el punto de vista del juez adscrito al centro de justicia, porque dada esa carga de trabajo se nos han presentado pues infinidad de situaciones que hemos ido resolviendo entre ya sea como jueces de control, el juez administrador o el mismo tribunal de enjuiciamiento. Se nos han presentado múltiples situaciones desde varios puntos de vista, desde perspectiva de género, con mujeres implicadas en la comisión de delito, con indígenas implicados en la comisión de delito, porque somos un estado en donde tenemos una gran parte indígena. Somos un estado, sabemos, vecino con el país del norte, entonces tenemos también asuntos relacionados con migración. De todo, tenemos zonas serranas, tenemos zonas costeras, así que con Ejército y Marina hemos tenido también gran interacción. Se nos ha presentado, insisto, muchas actividades rica en sí misma porque nos ha enseñado a salir adelante, y cuestiones de que no podemos ver en los libros o que nacen en el mismo trato humano entre las partes con fiscales y defensores, pues la verdad es muy enriquecedor. Hemos aprendido bastante y estamos en los congresos nacionales, y este supuesto, ¿quién lo ha tenido? Nosotros. Entonces, ¿quién ha tenido esto? Nosotros también hemos tenido este problema, y gran variedad de situaciones. Es decir, han traído gran material de trabajo a este congreso. En este tercer Congreso Nacional se habló sobre la perspectiva de género, ¿no? Ya son como tres grandes temas, ¿no? Por un lado, el nuevo sistema de justicia penal, su interacción con el juicio de amparo, y con este ingrediente de la perspectiva de género. Claro. ¿Cómo poder interactuar con estos 3 aspectos? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Dicen, ¿han tenido casos como en los que se ha tenido que aplicar este enfoque? ¿Cómo lo han hecho? Sí, bien, sabemos pues que hay criterios, herramientas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterios jurisprudenciales, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, y es importante señalar que esas herramientas nacen del análisis de la problemática que se presentaba en un anterior sistema o en el mismo juicio de amparo, y no tomando en cuenta el enfoque pues de la sala de audiencias, en la que pues es fácil o no fácil, es más sencillo para un juzgador, al tener a la vista a una persona que puede ser integrante de un grupo vulnerable, darse cuenta si hay indicios de que ello es así. Antes lo veíamos en papel y no es lo mismo no tener ese contacto humano con las partes. En este caso tenemos varios asuntos, o se nos han presentado varios asuntos donde están mujeres, y lo interesante de ello es que han venido implicadas en la comisión de delitos solas, pero en muchas ocasiones se nos ha presentado que vienen con el varón, ya sea con el esposo, con un amigo, y es donde aquí nace pues lo rico de analizar los casos de perspectiva de género. En la sala de audiencias el trato pues hemos llevado a cabo de forma atendiendo al principio de igualdad de partes, darles el mismo trato siendo un varón o una persona femenina, pero
insisto, en el mismo trato te das cuenta si ella tiene algún problema con la misma persona con la que viene implicada, si es parte de la comisión del delito o ella misma quiere emitir su declaración. Y lo más importante aquí es que hemos tenido también interacción de esas audiencias con el juicio de amparo. Es decir, para los juzgadores de amparo, la perspectiva de género debe aplicarse de manera tajante en la audiencia y tratar de dar un trato diferenciado por el solo hecho de ser mujer. Y vaya, pues nosotros hemos en la audiencia tratado de, a través de preguntas, identificar algún tipo de supuesto en el que se vea esa relación asimétrica de poder que pueda darnos margen a darle un trato como más proteccionista, no tanto vulnerando la igualdad, sino atendiendo a esa obligación constitucional que tenemos, pues abrigar a la persona para que se sienta en un plano de igualdad. José, finalmente, ¿de qué manera le sirven o cómo contribuye a un mejor desempeño, a una mejor impartición de justicia este tipo de encuentros, esta capacitación que les da el Consejo de la Judicatura Federal? Bueno, creo que es uno de los aspectos más importantes. Iniciamos todo, tanto cualquiera de las partes en una sala de audiencia, pues iniciamos al mismo tiempo, todos en un sistema nuevo. Tenemos la capacitación como uno de los elementos principales para sacar adelante este sistema de justicia, y en estos tipos de congresos pues tenemos a la autoridad de amparo, que es en muchos foros pues uno de los principales, ya sea apoyos o que puede convertirse en un propio obstáculo para el sistema. Tenemos aquí a los juzgadores, conocemos su criterio, tratamos de darle nuestra opinión, que muchas veces ellos no se han puesto en el lugar del juez de control en la sala de audiencias, y aquí le explicas o tratas de dar tu postura de por qué determinada resolución se toma así, y te abre el panorama tanto para los jueces de control viendo el criterio del Tribunal de Amparo como a la misma autoridad de amparo para ponerse en el lugar del juez del sistema de justicia penal. Jueza Karina Córdoba, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. No, gracias a usted. Así llegamos al final de este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. A nombre de todo el equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre la Judicatura Federal. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.